Bueno, pues estamos en un episodio más de Hack Latino. Tenemos una gran invitada, Daniela, que nos va a platicar un poquito del mundo detrás de ser una reportera, estar en los medios, estar en la radio. Y creo que nos va a dar muchísimas sorpresas para la gente que se quiera dedicar a lo mismo, ¿verdad? Sí, señor. Muchas gracias por esta oportunidad. Estoy emocionada. No, pues emocionado uno porque tenemos Telemundo en la casa. Y creo que es pues un honor y pues más que nada pues darle las gracias. Y creo que es algo que me gustaría platicar porque yo creo que nunca han tenido la oportunidad de que los conozcan como persona, porque a lo mejor te ven al día a día en la televisión, pero no saben quién es Daniela, Sí. cómo ha sido su trayectoria, qué le gusta, qué le apasiona. Fíjate que es bien interesante esto. Primera vez que me entrevistan. Siempre soy yo la que entrevista. Entonces ya por ahí es como raro para Claro. mí. Yo creo que soy de las que no se siente nerviosa cuando está de aquel lado, pero de este lado como que sí, porque nunca antes me habían entrevistado. Contar un poquito sobre mí es contar 23 añitos de vida y bueno, unos más o menos, un poquito más de 15 años dentro de los medios de comunicación. Entonces a los 8, Sí. ¿qué empezaste con comerciales o...? Fíjate que hacía muchas cosas yo de niña. Mis papás se encargaron de que yo nunca tuviera tiempo, de que no tuviera tiempo libre. Era una niña que todo el tiempo se la había ocupada haciendo mil cosas, ¿no? Comencé en una academia de modelaje en Venezuela, que me encanta nombrarla a donde sea que voy porque mis profesoras allí en ese momento fueron quienes me pusieron esa semillita para amar tanto el arte Ujú. como lo amo. La Academia de Imagen en Barquisimeto, Venezuela, la ciudad donde soy. Allí comencé cuando tenía 5 años. Empecé como modelo. Pues mis papás querían que fuera reina y toda la cosa. Participé en cantidad de concursos como no te imaginas. Además, pues ahí también daban baile, pero digamos que el baile no era mi pasión en ese momento 100% porque no lo conocía suficientemente aún. Después terminó siéndolo. Pero en ese momento el modelaje era todo lo que me dedicaba. Mis papás, como te digo, era modelo de todas las tiendas, de todas las marcas, en todos los concursos que existían. Yo estaba, tenía todo, mi closet era lleno de brillos, de vestidos, de coronas, de tacones, cuando apenas tenía 7 años. Ahora me pongo a pensar, ¿qué decían tus amigas cuando miraban tus cosas? Que decir, wow, ¿a poco tú tienes esto y lo otro? Sí, sí, fíjate que mi cuarto en Venezuela me da risa porque eso justamente que dices es lo que mis amigas siempre dicen. Hacíamos pijamadas y ellas decían, Daniela, en tu cuarto no podemos dormir tranquilas porque abrimos los ojos, miramos para un lado y está una foto tuya. Miramos para el otro y está otra foto tuya. Miramos para el frente y estás tú mirándonos todo el tiempo. Ya no sabemos si nos volteas a ver. Literal, mi cuarto en Venezuela era así tal cual. Pendones e imágenes mías por todos lados porque desde muy chiquita tengo sesiones de fotos y demás. Y aparte, mi closet era el closet de mis amigas. Cada vez que teníamos una fiesta o que teníamos cualquier tipo de reunión, a donde primero iban antes de ir al centro comercial era a mi casa a ver qué ropa tenía yo y de acuerdo a eso, pues se la llevaban prestada. Oye, pero ¿cómo le hacían todos para que les quedara la misma ropa? Bueno, gracias a Todos Dios. se acoplaban a ti. Sí, gracias. Yo siempre he sido muy delgadita, ¿no? Pero gracias a Dios mis amigas también. Entonces, para bien de ellas, siempre les quedó mi ropa. Pero sí, lo que tú dices es muy cierto. Ellas, y en parte ellas, mis padres, mi familia y además mis profesores en el colegio, gracias a todos ellos, creo que siempre tenía tiempo para todo. O sea, aunque era una niña que todo el tiempo estuvo enfocada en hacer otras cosas que normalmente los niños que piensan en jugar, en ese momento, no sé, de pronto tener un Nintendo o estar viendo televisión, yo poco tenía tiempo para esas cosas, pero igualmente disfruté mi infancia como no tienes idea. O sea, aunque siempre fui la más chiquita, la más pequeña de mis hermanos, la más pequeña de mis primos, en ambos lados, esa la consentida de todo el mundo, la más pequeña de las nietas, de los nietos, o sea, de verdad, fue muy consentida. La que recibe toda la herencia, la que va... Sí, fui sumamente consentida, pero por eso mismo siempre tuve tiempo para todo. O sea, como niña disfruté todas las etapas, pero a su vez, por todo lo que hacía extra del colegio, aprendí todo lo que soy hoy, ¿no? Todo lo que ahora como profesional soy se lo debo a todos esos años de dedicación y disciplina que mis padres con mucho esfuerzo durante muchos años se encargaron de que siempre estuviera ahí. Como te digo, los concursos en todos estaba, los eventos en todos estaba. Como fuera, recuerdo que había momentos que mi papá no tenía suficiente dinero y me decía,
hija, no sé, yo veo cómo hago, pero no vas a repetir ropa. Por eso es que soy tan consentida. Y veía cómo hacía y me cambiaba la ropa. Yo quiero tener un papá así. Sí. Y del día de hoy, o sea, de cuando estabas de 8 años, Daniela, al día de ahorita, ¿sigues teniendo la misma pasión o algo ha cambiado en ti? Como profesional, creo que sí ha cambiado, algunas cosas han cambiado en mí porque ya esto no es una pasión, ya es mi profesión. Sí. Entonces, obviamente, por ser mi profesión, necesito sacarle dinero. Por eso, digamos que ahora he aprendido que no necesariamente tengo que estar frente a la cámara para estar haciendo lo que me gusta. Y quizás hace unos 10 años me lo fueras preguntado y te iba a decir, no, pero es que a mí no me gusta estar detrás de la cámara. Yo quiero estar ahí porque esa es la posición que a mí me gusta. Yo quiero ser la principal en un programa. Yo quiero ser el ancla de un noticiero. Y ahora no, ahora disfruto estar detrás de cámaras y estar dentro de un medio, o sea, estar dentro del arte. Como sea que esté dentro del arte, lo disfruto. Porque me he dado cuenta que hay algunas piezas externas que pueden ganar más dinerito que las que están frente a la cámara. Entonces eso es lo que mucha gente no sabe. Correcto. Porque, bueno, a mi teoría, a mi pensar, yo creo que todos los que somos terrenales, todos los humanos, pensamos que normalmente la que sale en tele pues gana muchísimo. Más dinero. Y no necesariamente es así, porque te agarran nomás para un comercial o para un spot o algo así en específico, y a lo mejor no tienes trabajo hasta dentro de mucho tiempo. Sí. Y no fue muy bien pagado. Entonces es el saber, porque también, como dices tú, todo detrás de cámaras, el mover las cámaras y tú compartes esa emoción del momento que está, las vibras, cómo va evolucionando todo. Creo que es lo bonito. ¿Cómo fue? Porque pues obviamente sabemos que eres de Venezuela. ¿A qué edad llegaste aquí a los Estados Unidos y cómo fue ese sentimiento? Porque pues obviamente trabajabas en otra radio allá. ¿Cómo fue decir, sabes qué? Vengo a explorar el nuevo mundo. Bueno, déjame contarte un poquito de mi background primero, porque sí fue muy difícil. Dejar todo eso, llegar acá sin nada, fue muy complicado para mí al principio. Luego de ser modelo, paso a empezar a bailar. Entonces era bailarina y modelo a la vez. Bailando, un día me invitan a un programa de televisión con mi grupo de baile, con mis compañeras, a hacer una presentación de baile. Mientras me entrevistan, la chica que me entrevistó, me fue bien con la entrevista, de verdad quedó súper linda. Cuando salgo de allí, el productor de esa entrevista me dijo, me gusta mucho tu voz, como hablaste, agarraste el micrófono y parecías que la presentadora eras tú. Apenas tenía 9 años. Habló con mis padres y les dijo, voy a empezar a hacer un programa de niños, yo voy a ser el productor, quiero que Daniela esté allí. Empecé yo a ir al programa de niños con una sección de baile. Yo tenía un segmento bailando, porque era a lo que yo me dedicaba. Entonces hacía todas mis cosas de baile, mostraba, y aparte pues estaba como presentadora del espacio. Luego de 6 meses que estuve siendo la presentadora del segmento, me dicen que quieren que sea la presentadora principal del programa. Pasé a ser la presentadora principal del programa durante 3 años. Era un programa infantil, como te digo, era de niños y todo lo que hablábamos era de niños, y éramos 4 niños, se llamaba Diversión Sin Límite. En un canal que se transmite en el centro occidente de mi país, que se llama Telecentro Canal 11. Es el segundo canal más grande de Barquisimeto. Pero siempre estaba la idea de querer estar en el número 1, ¿no? En el primero, en el que la gente más veía, que era Promar Televisión. Y también en el que tenía mejor señal, porque Telecentro lo veían, pero había diferentes sectores en la ciudad que no se veían lo suficiente. Promar en todas partes se veía. Entonces yo quería estar ahí, hasta que llegó el momento. También como invitada fui a un programa. El productor me dijo que quería que empezara a hacer un segmento, y entonces comencé desde los 13 años en Promar Televisión a ser parte del canal. Allí hice un montón de cosas. Fui parte de un programa que se llama Imaginación, por muchos años, que también era un programa infantil. Tuve un segmento, fui animadora principal, hacía cuñas de Navidad, hacía comerciales para clientes, hacía promos, una cantidad de cosas que yo veía a los grandes haciendo, y yo como niña no sabía de qué se trataba y no sabía más allá que estar en cámara y que me pusieran a hablar. O sea, para ti ya era nato en esa parte. Correcto. Entonces, digamos que, bueno, yo lo veía porque era mi entorno y crecí haciendo eso, pero nunca lo vi como profesión, como lo veo ahora, ¿no? Entonces, empiezo yo, obviamente, a vivir toda esa transición, a estar en ese mundo. Me empezó a gustar cada vez más. Cuando me graduó del colegio, tenía 17 años. Yo cumplo años en febrero. Me graduó en junio
junio, julio del año 2017. Ajá, y decide el productor que yo tenía en Promar en ese momento, decide unos años, creo que tenía como 15 años cuando me dice: Daniela, ya estás muy grande para programa de niños, quiero pasarte a un programa de adultos. Él empezó a moverme de programa a programa, estaba en el Morning Show, después pasé a un programa al mediodía, después me llevó a un programa de farándula en la tarde. Al final, cuando salgo de bachillerato, justamente a mis 17 años, me dice: ¿sabes qué? Te veo más y tu imagen se ve mejor en el programa de mediodía. Era un magazine de noticias, pero era un magazine tipo farándula. Okay. Entonces me dice: Daniela, ahí te vas a ver muy bien, vamos a ponerte, pero como ya vas a salir del colegio, mi sueño era estudiar periodismo. Pues había visto a los grandes siempre trabajar siendo periodistas en el canal. Entonces yo dije: pues sí, yo quiero estar ahí. Me dice: lo que vamos a hacer es que ahora tú vas a conocer el detrás de cámaras de hacer un programa. Ya no vas a estar enfrente. Cuando salgo del colegio en julio, yo salí en julio, me vine en diciembre. O sea, duré 6 meses, digamos, sin estudiar, pero lo que hacía era que iba al canal. Si antes yo estudiaba en la mañana y salía a la 1 o 2 de la tarde del colegio, me iba al canal y estaba en el canal hasta las 6 de la tarde. Ahora iba a estar en el canal desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque iba a estar del otro lado produciendo, editando, escribiendo y demás, y conociendo un poquito más de la televisión, enfocada en ese programa que se llamaba Jazz Mediodía. Ahí aprendí un montón, porque estaba donde nosotros hacíamos toda la producción del programa, era en el noticiero. Sí. Estaba con todos los reporteros de noticias y de verdad aprendí un montón de la televisión y me empezó a gustar cada vez más. Sí. Cuando me vengo a Estados Unidos, cuando me vengo a Estados Unidos, fue horrible. Fue horrible. De verdad, porque estaba, imagínate, de pasar de ir solo en las tardes al canal, ahora iba todo el día, hacía lo que me gustaba, lo disfrutaba un montón. Y de pronto llego aquí y todo me cambió así. Y aquí empezar de cero otra vez. Uh-huh. Pero cuando llegaste aquí con un familiar, Llegamos a Atlanta directamente. Ya yo había venido a Estados Unidos, pero de visita. Y nunca había venido a Atlanta. Había ido a Florida y algunos otros estados de visita. Cuando llegamos a Atlanta, llegamos porque mi madrina estaba acá con su familia y ella pues estaba jalando a mi papá de que vénganse, la situación en Venezuela cada vez se ponía peor. Y el año 2017 fue el año más complicado de Venezuela. No se conseguía comida, aparte no había gasolina, no se conseguía el dinero. De verdad fue un año muy complicado y para mi familia fue un año sumamente difícil. Decide mi papá que nos vengamos mi mamá, él y yo, porque éramos los únicos que teníamos visa, pero nunca estuvo en nuestra mente quedarnos en Estados Unidos porque mis hermanos mayores no tienen visa. Nosotros somos 4 hermanos y mis 3 hermanos mayores son mucho mayores que yo. Uh-huh. Y ya ellos tenían su familia, ya ellos estaban casados y obviamente la idea de mis padres no era venirnos porque los íbamos a dejar a ellos allá cuando nos vamos a volver a ver. Claro. Pues se puso más difícil la situación en Venezuela estando nosotros acá y la única ayuda éramos nosotros. No había nadie para más de la familia. Para mandarle a tus hermanos. Empezamos a trabajar los 3, llegamos en diciembre. Una anécdota que yo siempre cuento y se la cuento a todo el mundo que está recién llegado y se queja por lo que está pasando. Sobre todo los venezolanos, no sé cómo será en México, pero los venezolanos disfrutamos mucho el 24, 25, 31 y 1 de diciembre. No, pero todos los latinos estamos así. Son fiestas para nosotros que no hay forma de que nosotros hagamos algo esos días, más que andar de peda y compartir con la familia, ¿no? Nosotros llegamos un 12 de diciembre en el 2017. El 24 de diciembre mi papá se fue a trabajar. Mi mamá y yo nos quedamos por primera vez solas. Y nadie, en el apartamento solamente estábamos mi mamá y yo, y mis 3 primitos, los hijos de mi madrina, porque mi padrino se fue a trabajar, mi madrina se fue a trabajar y mi papá también. ¿Y cómo fue ese sentimiento comparado a Estados Unidos a como cuando vivías a Venezuela? Fue muy triste, sí, fue muy triste y fue muy difícil también, porque mis hermanos llamaban a mi mamá se ponía a llorar, estaba triste, pero estábamos recién llegados también. Sí. Entonces digamos que era como que no sabíamos si nos íbamos a quedar, bueno, nos vamos a volver a ver. Esa era la esperanza. Luego empecé a trabajar, mi primer día de trabajo, nunca lo voy a olvidar, fue el 27 el 27 de diciembre. Fue la primera vez que yo trabajé realmente. Porque yo trabajaba, pero trabajaba en un canal de televisión y eso para mí nunca fue trabajar. A mí me pagaban en Venezuela por lo que yo hacía desde niña, pero yo
eso no lo recibía yo, lo recibían mis padres y yo, Sí. o sea, yo nunca lo sentí así, ¿sabes? Nunca lo percibí. Mi primer día real de trabajo en mi vida fue un 27 de diciembre en el año 2017. Fui a trabajar de mesera. Y trabajé de mesera porque teníamos también una muy buena amiga acá en Atlanta que fue la que nos ayudó a llegar acá a mi madrina primero, porque mi madrina llegó 2 meses antes que nosotros, y luego a nosotros. Y ella era la que nos daba trabajo porque trabajaba para un staffing de meseros, de bartenders. Y pues nada, ella nos da trabajo y yo empecé a trabajar de mesera. Y lo más, como te digo, la cosa que yo le cuento a todo el mundo, lo más difícil para nosotros fue trabajar un 31 de diciembre. Nuestro primer 31 de diciembre en este país, celebramos Año Nuevo trabajando en un lugar hermoso. Yo siempre voy a decir, yo he pasado un Año Nuevo en un winery acá en Atlanta súper famoso. Lo pasé ahí. La gente no sabe que fue trabajando, pero sí, estuvimos todos trabajando. En el departamento no quedó nadie, nos llevamos hasta la niña chiquita que no podía trabajar y nos la llevamos y estaba ahí sentadita. Y estábamos trabajando. ¿Y cómo bueno, tu parecer al llegar a Estados Unidos, cómo fue ese sentimiento de decir, oye, si yo era alguien, porque es algo que todos pasamos, yo era alguien en Venezuela, y llegar aquí y decir, ¿sabes qué? Ahora tengo que meserear, que a lo mejor no era algo que te apasionaba, siendo sincero, así como de, porque es algo que mucha gente batalla, o sea, llegas con el ego todavía como Sí. decir, yo era alguien en mi país. La verdad, yo creo que para mí el ego no fue tan difícil porque yo sentía que yo no era nadie. Como te digo, yo lo que hacía, lo hacía porque me gustaba y porque lo había hecho toda mi vida. Para Sí. mí eso era normal. Ir al canal, estar... Pero mis amigas decían que yo trabajaba en la televisión. Toda mi familia decía, es que ella trabaja en la televisión. Pero yo nunca lo percibí de esa manera. Para mí era algo normal. Cuando obviamente empiezo a trabajar de mesera, yo creo que eso no fue, el ego no fue lo que más me costó. Lo que más me costó a mí particularmente fue que no pude estudiar. Yo hubiese soñado estudiar periodismo. De verdad que esa fue, digamos, una de las cosas que a mí más me costó al principio porque veía a mis amigos que ya habían salido del colegio conmigo, que estaban comenzando la universidad. Y yo nunca pude empezar la universidad porque yo estaba recién llegada acá. Y luego tampoco nunca tuviste esa experiencia de vivir con los roommates y como está... Porque normalmente cuando entras a la universidad es cuando pues rentan su propio departamento, hacen sus primeras fiestas y dices, ves a tus amigos posteando esas cosas y dices, o sea, como Sí. de, yo estuviera ahí Sí. o algo así. Sí, eso fue lo que realmente más me costó, como te digo. El tema del ego quizás no tanto, fue más, ok, yo estoy aquí, me tocó trabajar y no puedo estudiar. O sea, eso era lo que más me dolía al A ver, pero principio, para me que la costó gente sepa, mucho. ¿por qué no puedes estudiar aquí? Pues fíjate, al principio yo también me preguntaba lo mismo, porque intenté, yo pagué una universidad. Pagué una universidad fuera del país porque aquí es sumamente costoso. Sí. Yo averigüé por todos los medios y era sumamente caro. Mi papá no me lo iban a poder pagar y como estábamos recién llegados, pues teníamos otras necesidades que cumplir. Pagué una universidad fuera del país, en Argentina, y ahí me di cuenta que yo no sirvo para estudiar online. No sirvo para estudiar online. Tienes que tener mucha... Sí, es difícil. O sea, admiro a quienes pueden hacerlo. Pero yo, Daniela Tejeda, yo necesito que el profesor lo tenga enfrente. Y si yo tengo una pregunta, le puedo preguntar de una vez. Y a lo mejor ni le haces caso, pero ahora lo tienes enfrente y dices, sí. Exacto. Sí. Exacto. Pero Tal es cual. presencia, estoy aquí, Daniel aquí presente. Tal cual, sí. Como te digo, pagué la universidad, estudié 2 semestres. Y Bueno, pero, yo dejé pero así. estudiaste algo. Creo que es la gran ventaja. Pero cómo, ahora sí quisiera adelantarme un poquito, es como de cómo fue ese proceso y esa oportunidad de que volvieras a los medios, no realmente como a lo mejor la estrella que eras antes, perdón, a lo mejor no la estrella que eras antes, pero sí a lo mejor esa oportunidad de que tuvieras en entrarte un poco a poco otra vez a medios de comunicación. Pues fue bien extraño, la verdad. Después de buscarlo muchísimo, porque yo buscaba por internet, pedí mis demos de Venezuela para mandarlos, hice un montón de cosas. Después de buscarlo mucho, fue de la forma más inesperada. Yo llego en el 2017 y empecé a trabajar de mesera. Cada vez era mejor mesera, o sea, cada vez era la mejor mesera. Y mi meta, porque mis papás siempre me enseñaron eso, hija, lo que sea que usted tiene que hacer, usted enfóquese siempre en ser la mejor. Si a usted le toca hacer anchor,
sea la mejor. Si a usted le toca ser productora, sea la mejor. Si a usted le toca ser mesera, sea la mejor. Entonces yo aprendí a ser la mejor mesera. Entonces, un día llegó el señor Ángel a comer y le interesa el pitch ahí. No fue el primero. No fue el primero que vio en mí esa luz. Pero ahí fue, porque muchas veces yo he escuchado historias que de ahí sale su primera oportunidad. Sí. Porque, como dices tú, eres buena mesera y ahí mismo le puedes pichar en ese ratito de, oye, bueno, yo trabajé. La mía fue un poquito más weird, o sea, fue un poquito más extraño porque trabajaba de mesera y cuando llega la pandemia, obviamente todo lo empiezan a cerrar restaurantes, empiezan a cerrar. Yo trabajaba de mesera de banquetes, o sea, yo no trabajaba en restaurante. Nosotros lo que hacemos es, bueno, lo que hacíamos en ese momento, exacto, era caterings en diferentes eventos o íbamos a los lugares donde se hacen eventos y hay lugares en donde ahora yo voy como invitada. Es súper, súper cool, ¿no? Pero en ese momento yo iba como mesera y en esos sitios pues pedían un staffing. Yo trabajaba para el staffing. Así empecé a trabajar hasta que llega la pandemia. Empiezan a cerrar todos los sitios porque no podían haber aglomeraciones de público. Y entonces, ¿ahora qué hago? Estaba muy cómoda, créeme, porque hablamos del 2017, llegué. La pandemia fue en el 2020. O sea, yo estaba súper cómoda. Ya yo era líder de mesera, o sea, ¿ya para qué? Ya yo decía, en algún momento llegará. Ya se me había como luego con buenas propinas, ya sabes. Ya conocías al cliente que sí dejaba buena propina y el que no dejaba ni el 10% de que es. Exacto, pero existía el que dejaba buena propina. Entonces ya yo vivía bien, me compré un carro, estaba tranquila, trabajaba cuando quería porque no tenía un empleo fijo, trabajaba cuando quería, o sea, no tenía necesidad, estaba en mi zona de confort. Cuando llega la pandemia fue como que, ¿ahora qué hago? Otra vez reivindicarme, porque literalmente la pandemia fue, cerramos todo, yo duré como una semana en la casa, ya llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Ya yo ayudaba a mis padres en la renta, entonces, ya yo necesito pagar renta otra vez, me va a tocar pagar el carro, ¿qué hago? Pues estaba con mi prima un día, porque ella trabajaba conmigo de mesera, las dos quedamos así. Estaba con mi prima un día y le digo, vi en Facebook, me metí en un poco de grupos de Facebook de trabajo, ¿no? Sí. Le digo, vi en Facebook que están haciendo un curso de taxes. ¿Por qué no nos metemos a hacer taxes? La pandemia fue como en febrero. Sí. Entonces estaba la temporada de impuestos apenas empezando. Vamos a hacerlo. Y ella me dice, ay, Daniela, que a mí no me gustan los números. Vamos a hacerlo, vamos las dos. Pues fuimos las dos a hacer el curso, hice el curso y entramos de una vez a trabajar en una compañía de taxes. Resulta que un día yo estoy con el dueño de la compañía así conversando sobre impuestos, aprendí todo lo relacionado a impuestos y ya hacía taxes, era preparadora de impuestos. Y el señor me dice, ay, Daniela, ¿sabes qué? Me gusta mucho cómo hablas. Yo compré una publicidad en la radio. Y necesitamos a alguien que vaya a ir a hablar en la radio. Porque ¿cómo le hacemos para mostrar? O sea, tiene que ser un especialista, tiene que ser alguien que sepa de taxes, pero que sepa hablar. Yo no voy a ir de ser, porque a mí no me gusta hablar. Pero yo veo que tú hablas muy bonito. ¿Tú quieres ir? Y yo le dije, pues sí, vamos. Vamos a darle. Esa fue mi primera cercanía, lo más cerquita que estuve de regresar a los medios antes de volver oficialmente. Fui a la radio, el primer programa en el que estuve en La Qué Buena Atlanta fue con El Lobo. Estuve en el programa del Lobo, que era durante la tarde. En ese momento era El Lobo y La Caperucita. ¿O tú eras La Caperucita? No. ¿O cuál fue tu apodo? Porque muchos siempre les ponen... La Chama. ¿La qué? La Chama. La Chama. Ajá. Cuando el tiempo que yo estuve trabajando ahí, todos me decían La Chama. Todos me decían La Chama. Pero ese fue mi primer programa. ¿Podemos tocar el por qué en la radio siempre se ponen un...? Pues fíjate que eso es en las radios mexicanas, porque yo también estuve en la radio en Venezuela y no, ya me decían Daniela, o sea, aquí fue cuando empecé, no, que el zorrillo, que la caperucita, que el lobo, que el cachorro, o sea, literal aquí. Entonces ya era la cachorrita. No, lo pensamos mucho, porque créeme que me preguntaban un montón si no había un animal favorito y yo, no. ¿Cómo quieres que te digan? Y yo, no sé. Hasta que al final, bueno, La Chama, ok, La Chama. Nunca había tenido una venezolana trabajando allí. Entonces fue como que algo que me podía distinguir. Pero fue bien curioso porque yo fui a la primera entrevista a hacer lo de los taxes. Uh-huh. Y yo hablo de impuestos y estoy ahí conversando con el Lobo y con Caperucita. Y luego el día siguiente me mandan a ir a otro programa, que era el del Zorrillito, que era mediodía. Pues hablo de impuestos y todo muy bien. Y luego a la semana siguiente, no que otra vez vayas, Daniela, pero ahora en el programa de la mañana. Fui al Morning Show
y súper temprano me parece día, porque esa gente se para como a las 6 de la mañana. Sí. Hice lo de impuestos y justamente en mi cuarto programa me dice uno de los gerentes de la radio, ay, yo quiero conversar contigo, ¿cuándo puedes venir? Y pues yo fui a los días, hablé con él y le dije que sí, que vamos a conversar. Me dijo, ay, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú habías trabajado antes en algo relacionado con la radio? Porque tu voz es muy bonita. Tu voz, yo la escucho y le pregunté al lobo, la primera vez que estuviste, le pregunté al lobo que te preguntara, que te dijera que tú tenías una voz muy bonita. Y de verdad me gusta mucho cómo hablas. Entonces yo le digo, pues sí, yo había trabajado en mi país, pero todo lo que yo he hecho en mi país, o sea, tú tienes experiencia. Y yo le empecé a contar todo lo que yo había hecho, ¿no? Y él me dice, Franco Vera, él me dice, ¿sabes que yo en este momento puedo creer que todo lo que tú me estás diciendo es mentira? Porque yo no conozco nada en Venezuela. No, yo no sé nada. Y me dice... Es como decir, fui gerente de Toys R Us. Exacto. Ni cómo marcarle a la tienda de Toys R Us para verificar que... Exacto. Y en ese momento me di cuenta que todo lo que yo había hecho antes en este país no valía para nada. Y eso es un mensaje para todas esas personas que vienen con eso justo que tú decías, con el ego, pensando en que yo era, en que yo hice, en que yo... Sí, ciertamente tienes todo eso como background tuyo interno para poder hacer, para poder ser tú mismo, tu propia motivación de querer conseguir, buscar, hacer eso que tú hacías o lograr ser ese quien tú eras. Pero tú no le puedes decir a la gente, es que yo era, es que yo hacía, porque la gente no lo sabe. Y no hay forma de que lo puedan comprobar, ¿sabes? Porque... Pero no ha pasado que te has topado con gente de Venezuela que reconozcan tu cara por la televisión, ¿o no? He conocido a unas... recuerda que era un canal centro-occidental, pero sí he conocido a unas cuantas personas que me dicen, con razón tu cara se me hacía muy familiar, que son de Valencia, porque el canal donde yo trabajaba se transmitía en 5 estados. Entonces, en el centro-occidente del país, el principal obviamente era el estado Lara, que es donde está Barquisimeto. Pero sí, he conocido varias que me dicen, es más, grabé el día lunes con un amigo venezolano también y me dijo, Daniela, con razón, yo no sabía que tú habías trabajado por mal. Yo iba mucho para Barquisimeto con mi familia, él es de Valencia, iba mucho para Barquisimeto con mi familia y cuando iba a Barquisimeto siempre veía Imaginación. Tu cara se me hacía muy familiar, ya yo sé dónde te conocí. Bueno, yo más crecida, pero sí, yo más grande, pero sí. Tienes la misma carita. sí, pero sí, me ha pasado. Sobre todo, ¿sabes qué me dice mucho la gente? Tus ojos. Esos ojos yo los había visto antes. Entonces, sí, es bonito pensarlo y es bonito, como te digo, que a uno le quede toda esa experiencia internamente para llegar ahí nuevamente. Y así fue como yo lo tomé. Fíjate que yo un día, luego que entré en la radio, me gustaba mucho. La radio la disfruté y aprendí mucho sobre el mercado mexicano. Bueno, fue bien difícil el día que Franco Vera me entrevistó. Recuerdo que me dijo, Daniela, ¿qué sabes tú de música mexicana? Y yo me empecé a reír y le dije, Vicente Fernández. Vicente Fernández, toda la vida lo he escuchado. Charros. Y me dijo, ¿en serio? Yo, ¿en serio? La verdad no conocía nada en ese momento. Fue difícil, fue una transición complicada porque a veces me decían cosas que la verdad no entendía, pero yo siempre he sido muy curiosa, entonces pues empezaba a preguntar, pero eso, ¿a qué te refieres? Y poco a poco fui aprendiendo y ahora yo soy, te lo digo y normalmente lo digo mucho, yo soy una venezolana con corazón mexicano. He aprendido mucho a amar al pueblo mexicano, a la comunidad mexicana en general me ha arropado mucho y no solamente fue en La Qué Buena. En La Qué Buena aprendí toda la terminología, aprendí culturalmente lo que celebran, cómo lo celebran, qué hacen, qué no hacen y cómo son los mexicanos en general, además de que aprendí a amar la música también. Escucho música regional mexicana y música de banda. Buena música de banda. Eso es lo que va a llegar, o sea, ya te gusta acá, ya ese brinquito y todo, así como... No, tampoco la bailo todavía muy bien, pero pues si me ponen a bailarla, la bailo, ¿no? Pero tampoco soy experta, pero sí he aprendido a querer mucho la cultura y luego cuando entro en el mundo hispánico, igualmente, era muy bonito porque yo hacía Facebook Live y como la comunidad Pero ¿cómo salió esta oportunidad con el mundo hispánico? ¿Cómo salió esa...? Fue muy loco también. Yo estoy o te dijeron, la radio. ¿Y tú de Venezuela de casualidad? Vente para acá. No, yo estaba en la radio, pero en la radio ya trabajaba part-time.
Entonces llegó un momento en el que ya el dinero no era suficiente. Empecé a buscar otros trabajos, entonces literal trabajaba 24 horas al día. Entonces en la radio, ¿cómo se maneja? ¿Se paga por hora? Sí. Bueno, a mí me pagaban por hora, pero sí tengo entendido que las figuras principales les pagan un sueldo. Pero yo pues era la más nueva, no tenía un programa fijo, ellos me pasaban de un programa a otro. Durante un tiempo estuve los fines de semana, sábados y domingos en la mañana. Era un horario bien pesado porque no podía salir ningún fin de semana. Porque no te tocaba... Eso, me tocaba ir a cumplir pautas sábados y domingos, pero lo hice como por un año y pues como te digo, a mí me pagaban por hora, cumplía todos los controles remotos que hacíamos afuera con los clientes también. Y eso lo hice y lo disfruté bastante, pero mi trabajo era más que todo part-time. Unas que otras veces trabajé full-time, o sea, sí habían algunas semanas que cumplía mis 40 horas, de pronto 45, pero no hacía más de eso. Entonces ya empecé yo a necesitar más dinero. Obviamente con el dinero viene la necesidad de buscar otro trabajo. Empiezo yo a buscar otras oportunidades, no se me daba nada, y se me dio una oportunidad como vendedora. Nunca jamás en mi vida había sido vendedora, pero como mi papá, la verdad todo fue culpa de mi papá. Como mi papá en Venezuela duró años siendo vendedor, mis abuelos eran vendedores, los papás de mi papá, él decía, es que tú lo llevas en la sangre. Esto va a ser para ti. Sí, es que tú lo llevas en la sangre. Mira, tienes una ventaja, tienes la habla, así que ya más era que les hablaras bonito y mire señor, este negocio es excelente es el para suyo. usted. Este es para usted, yo lo veo en esa troca del año, saliendo de aquí de este negocio con una troca del año. Trabajé para una marca mexicana de bebidas, entonces pues la verdad me fue muy bien. Trabajaba, mi sector era los Walmarts. Tenía que abrir, era un nuevo proyecto, tenía que abrir 50 Walmarts y abrí 68. Me fue súper bien. Abrir Walmarts. Era abrir el mercado de estas marcas en Walmart, porque las marcas nunca habían estado en Walmart. Entonces yo tenía que ir a hablar, negociar con el manager y ver de qué forma ese grocery manager nos podía dar un espacio, así fuera bien chiquito, pero que la marca estuviera en los diferentes Walmart del estado de Georgia. ¿Y tú cómo te comunicabas con los managers? Ya dominabas el inglés, ya tenías esa seguridad. Sí, pero bueno. ¿cómo te pasaban el contacto? Porque eso sí me da curiosidad. O sea, si yo quisiera implementar y meter mi producto a Walmart, ¿cuál es el primer paso? ¿Buscas quién es el manager No llamas, vas. Bueno, yo iba a empezar a preguntarle a todo el mundo. Todo el que veía arreglando algo en la tienda, está trabajando en Walmart. ¿Puedo comunicarme con el grocery manager? No, que no está. ¿Y cuándo viene? ¿Y de a qué hora? ¿Y en dónde lo puedo conseguir? ¿Pero está adentro? No, es que yo soy de una marca, necesito conversar con él. Hasta que me abriera la puerta. Y me tocó hasta que, logré abrir 68. El proyecto fue todo un éxito, tanto que la marca ahora hace este proyecto a nivel nacional. Ellos llevaron lo que estaban haciendo en Atlanta, porque eso lo quiso imponer, fue una idea del área manager en ese momento, quien estaba encargado de la zona 8, que son los estados del southeast del país. Y fue una idea de él, pues vamos a intentarlo en Atlanta, que es el mercado más grande del sureste de Estados Unidos. Entonces, ¿y de qué es el producto? ¿Qué era? Class se llama. Es una bebida. ¿Es una bebida? Sí, es una bebida mexicana que tiene horchata, tiene limonada, tiene jamaica, es un polvito, pues, que tú echas en el agua y se convierte en el jugo. Entonces, llevé la marca a los Walmart, fue súper bien y ya ellos lograron llevar el proyecto a nivel nacional, lo están haciendo en todo el país. Obviamente ahí aprendí un poco de cómo funcionan las ventas en Estados Unidos, de cómo se llevaba a cabo, qué tengo que hacer, pero específicamente en ese mercado que es retail. O sea, nunca jamás en la vida he vendido medios de comunicación. Pues resulta que en medio de ese era mi full time y trabajaba en la radio entonces los fines de semana, no tenía vida, literal, trabajaba todos los días, pero estando en ese proceso no quería soltar la radio porque era lo que más me gustaba hacer. Me llama una amiga y me dice, ¿sabes qué vi? Yo sigo una página que se llama Mundo Hispánico y vi que van a hacer un casting. Y yo, un casting. Mi ex jefe estaba siendo manager de un salón de eventos acá en Atlanta. Y entonces mi amiga me dice, el que está poniendo todo es Sebastián. Llama a Sebastián y dile que tú quieres estar ahí. Pues yo llamo a mi ex jefe y le digo, él era mi jefe en el staffing. Uh-huh. Entonces le digo, Sebastián, vi que estás haciendo un casting, tú sabes que a mí me gusta mucho eso. ¿Será que yo puedo ir? Y él me dice, ay, sí, yo estoy trabajando ahorita con Mundo Hispánico.
sí, va a ser aquí en el salón, me da la dirección, ven y yo te voy a poner en pauta, ¿qué tal? Ven a tal hora y yo te voy a poner. Ok. ¿Qué tengo que llevar? No, vente bonita y tú vas a hablar, tú sabes hablar muy bien, me dijo él. Yo, ok. Cuando llegué allá me dieron unos parámetros, tenía que hacer un programa de entretenimiento, tenía que hacer una entrada, tenía que hacer un intro y un outro. Y bueno, yo me puse a inventar, ¿no? Me puse frente al espejo, dije más o menos, pensé más o menos lo que iba a decir y fui a hacer mi casting. Cuando lo hago, en el jurado estaba un colega, amigo que trabaja en una radio mexicana ahorita, estaba otro colega que ahora trabaja en marketing, estaba el señor Ángel Carvajal y estaba mi ex jefe, Sebastián. Entonces yo decía, bueno, por lo menos con Sebastián la tengo ganado, porque Sebastián me tiene cariño. Entonces hice todo lo que hice y saliendo de ahí, de una vez Ángel Carvajal me dijo, oye, ¿tienes trabajo? ¿Qué estás haciendo ahorita? Entonces yo le expliqué que trabajaba en La Que Buena, que trabajaba en Class, pero a mí me estaba yendo bien en Class. Como te digo, mi proyecto empezó con 50 Walmart y había abierto 68. Ganaba buena plata, o sea, de verdad me estaba yendo bien. Y aparte, el trabajo en retail es un trabajo donde también tienes mucho crecimiento. Entonces ya yo me había enfocado, dije, ¿sabes qué? Ya yo me voy a dejar el sueño para un lado. Yo necesito buscar en qué crecer. Sí. Cuando el señor Ángel me dijo, yo pensé, bueno, existe la posibilidad, déjeme que yo voy a hablar con mis papás. Lo que le dije, yo voy a hablar con mis papás y yo lo llamaré y le diré, pero realmente ahorita yo tengo trabajo. Bueno, fui a mi casa, hablé con mis papás, hablé con mi novio, les conté lo que había sucedido y mi novio una vez me dijo, amor, hazlo, atrévete, eso es lo que a ti te gusta, a ti te va a ir bien. Yo le digo, pero es que él ni siquiera me dijo qué es lo que me puede ofrecer. O sea, yo necesito que me haga una oferta de plata, me haga una oferta de qué es lo que yo voy a hacer, o sea, todo. Y mi papá me dijo, bueno, sí, es verdad, tienes que pedirle bien una oferta. Además, mi papá no quería que me fuera de ventas. Él estaba feliz porque yo estaba vendiendo. Además, te estás vendiendo, en ventas hay dinero, vas a ir bien, ahí puede surgir. Bueno, ahí, así estuve como un mes. El señor Ángel me llamaba, yo no le contestaba, porque es que no sabía qué respuesta darle, todavía no tomaba mi decisión. Hasta que un día él me llamó y me dijo, por favor, es que necesito gente, vamos a reunirnos y yo te voy a explicar todo. Pues el día que me reuní con él me llevó la oferta de trabajo de una vez y me explicó que no era trabajando en Mundo Hispánico como talento. Yo estoy pensando que yo iba a ser la superestrella de Mundo Hispánico. Me dice, esto es vendiendo. Y yo, oh my God, ¿cómo que vendiéndole? Y yo, o sea, literal, las ventas me llamaban. Y me dice, sí, es vendiendo. Y yo, ¿pero qué voy a vender? ¿Vas a vender periódico? Yo nunca me había vendido medios. Y menos un periódico. No, pero tú tienes experiencia, yo sé que a ti te va a ir bien. Y de verdad, si te puedo decir, yo siempre le digo eso a él, ¿no? Si te puedo decir de un ángel en mi vida, es ese señor. Él es literal su nombre. Señor Ángel, él es un ángel que Dios me mandó porque él fue el que me dio el empujón para salir otra vez de mi zona de confort. Y después de ese momento, cuando entré en Mundo Hispánico, desde mi primer día yo decreté que esto era lo que a mí me gustaba y que yo quería seguir en el arte como fuera por el resto de mi vida. Ahora que estabas en la venta de periódico, ¿cómo es esta venta de periódico? ¿Tienes que ir a los negocios latinos para vender publicidad? Sí. Bueno, al principio yo iba, pero la gente me cerraba la puerta en la cara. Entonces después empecé como a utilizar otras estrategias, a mandar emails, a llamar a las personas. Y poco a poco fui aprendiendo. Al principio de verdad no sabía nada de vender medios de comunicación, mucho menos vender un periódico. O sea, ¿quién vende un periódico en esta época? Pero se sigue haciendo. Se sigue vendiendo. Es que luego aprendí que todavía hay un target de personas que ven el periódico, que leen el periódico. Pero ya no es, sí hay, pero ya no es mucha. Correcto, porque ya no es el único medio de comunicación, ahora hay otros. Pero sí, aún lo siguen leyendo y por eso aún hay personas que se siguen anunciando. ¿Qué tanto? Bueno, eso sí me da curiosidad, como qué tanta retención hay de negocios que siguen pagando publicidad en un periódico. ¿Hay muchos o es complicado todavía? Cada vez es menos y lo puedes notar en el periódico. Ustedes pueden recoger Mundo Hispánico, Mundo Now, se llama ahora porque ellos cambiaron el nombre, en cualquier establecimiento hispano, en cualquier establecimiento, un supermercado latino, ahí lo van a encontrar en la parte de afuera. Si tú lo vas a buscar hoy, vas a conseguir que tiene 25 páginas. Y lo vas a buscar dentro de un mes y vas a conseguir que tiene 20 páginas. Y poco a poco va disminuyendo. Está bien finito. Y me da risa porque ahorita trabajando en Telemundo,
mis colegas, las vendedoras que trabajan conmigo, trabajaron en el mundo hispánico tiempo antes, años antes que yo. Y ellas me dicen, Daniela, es que antes el periódico era un libro, literal. O sea, era así de grueso. Casi como una sección amarilla de antes. Era así de grueso y ahora yo lo veo y me da tristeza. Entonces sí, poco a poco. Es que todo va evolucionando. A cierto punto todo va cambiando. Pero sí, o sea, creo que era una buena idea antes. En algún momento. En algún momento yo creo que fue hasta muy fructuoso y abundante en cierto punto, pero pues ya la gente se da cuenta que pues hay otros medios de comunicación, redes sociales. Y creo que redes sociales pues sí ha afectado a otros medios en cuestión de que pues ellos pueden hacer su propio marketing en cierto punto. Pero sí, o sea, eso es lo interesante. Sí. ¿Y cómo eran los contratos con, un ejemplo, por la radio, digo, el periódico? O sea, ¿eran de un año o mes a mes? Porque si era mes a mes, pues iban a estar saliendo. Normalmente en marketing, lo que he aprendido, me falta mucho por aprender, pero normalmente en marketing lo que nosotros como vendedores tenemos siempre que recomendarle al cliente son 6 meses. Porque en 6 meses es que nosotros podemos determinar si funciona o no funciona una campaña. Si el cliente no tiene suficiente presupuesto y realmente lo está haciendo para probar, entonces la única opción de que nosotros podamos bajar un poco son 3 meses. Es lo mínimo. Obviamente en este mundo del periódico, ahora ya, ¿cuándo salió la oportunidad de trabajar con Telemundo? Fue bien chistoso y hay cosas que no puedo contar. Pero los contactos. Con el mundo hispánico hice muchas relaciones, ¿no? Empecé a conocer un montón de gente y empecé a conocer a los medios en Atlanta, que es algo bien chiquito, porque literalmente aquí todo el mundo se conoce. Ahí me di cuenta que yo pensaba... ¿Qué tanto es chiquito? O sea, ¿cuánta gente hay en medios en Georgia? Ay, no sé, por mí 20. O sea, que 20. Siempre ven las mismas caras. No, 20 es poquito. O sea, un montón de gente, pero siempre son los mismos. A los eventos que tú vas siempre son los mismos. Para donde sea que tú hagas siempre es la misma gente. Entonces aprendí que pues uno tiene aquí que relacionarse para crecer, que no hay nada más importante que el networking. Entonces empecé a relacionarme y entre relaciones y relaciones, como te digo, el señor Ángel, que es un ángel en mi vida, así como entré en Mundo en algún momento, él luego se fue a Telemundo, empezamos a buscar oportunidades también en otros medios, todos los que estábamos allí por diferentes situaciones y algunos de ellos salieron de Mundo, algunos ya trabajamos en Telemundo juntos, otros se dispersaron en otros medios o en otras cosas relacionadas con marketing, pero yo decido irme a Telemundo porque allí están 2 de mis grandes mentores. Uno, el señor Ángel, que en temas de ventas realmente de verdad es un Oye, ejemplo. pero ¿quién es el señor Ángel? O sea, yo lo he escuchado varias veces. Señor Ángel Carvajal. Es un mentor para mí, un maestro en temas de ventas. O sea, en medios tiene demasiada experiencia. A ver, ¿y tú cómo llegas a vender un proyecto? A ver, un especialista que le darías, yo soy tu cliente y a lo mejor, vamos a decirlo así, yo tengo, ¿qué te gusta? Un negocio de pintura. Ok. ¿Cómo sería tu...? Bueno, antes de responderte a esa pregunta voy a nombrar a la segunda persona para que después no me digan que porque no la nombré. Y es María Alejandra Bastidas, quien es ahora la gerente general de Telemundo, y también estando yo ya en Mundo conversábamos muchas veces la oportunidad de irme con ella porque ella siempre ha visto en mí algo bonito y me ha abierto también un montón de puertas y eso se lo agradezco a ambos porque aunque yo no soy talento en Telemundo, lo soy imagen de Telemundo porque ellos me han dado la oportunidad. Mi posición es ventas, ahora te voy a vender Telemundo. A ver. Pero soy imagen también. Entonces, todo ha sido gracias a ellos dos que son. Entonces, ¿cómo llegas? ¿Quieres salir en Telemundo? Ok, tu compañía es de pintura, dijiste, ¿no? Bueno, yo te llegaría así. ¿Cómo estás? Un placer, Daniela Tejeda. Telemundo, para nosotros es un gusto que usted se haya visto interesado en nuestro producto. Y ahora lo que más me interesa saber es dónde usted quisiera estar dentro de unos años. En la playa, ir de vez en cuando a Disney World con mi familia, tener una casa en Cancún. Bueno, para llegar ahí necesitamos dinero, ¿cierto? Ah, claro. Pues a veces, aunque no lo creamos, para tener más dinero, lo que necesitamos es dar un poquito más ahorita. Y por eso lo que yo vengo a ofrecerle es un poquito más. Que usted dé un poquito más ahorita. ¿Con qué? Con una inversión con nosotros. Una inversión que le aseguro le va a ayudar a que dentro de unos años su negocio pase a otro nivel
y eso le va a permitir que usted también pase a otro nivel. ¿Y cuánto es eso de más dar ahorita? Telemundo ahorita se enfoca en new business, o sea, nosotros queremos abrir nuevos negocios que confíen en nosotros y que nos permitan construir una estrategia que le funcione. Yo no le voy a vender algo que no le vaya a funcionar. Dígame qué cree usted, qué es en lo que se quiere enfocar. Nosotros no solamente vendemos televisión, no solo tenemos televisión, tenemos un montón de componentes digitales que pueden apoyar su campaña de televisión para que tenga buenos resultados. Obviamente eso determina el precio, pero más bien yo le pregunto a usted, ¿tiene un presupuesto? ¿Usted tiene una idea de cuánto cree que pudiera gastar? Mira, mi presupuesto de marketing al año a lo mejor puede ser de 10 a 20 mil dólares dependiendo del proyecto. Perfecto, si dividimos $20,000 entre los 12 meses, tal cual en eso yo me puedo ajustar para armarle una campaña de publicidad, para armarle una estrategia, porque eso es lo más importante, una estrategia que le funcione. E igualmente me gustaría preguntarle si usted necesariamente quiere estar en televisión. Me gustaría, porque creo que con eso puedo que conozcan más de mí y que sea parte de la empresa. Quiero que sepa que la televisión es cara. La televisión no es económica. Yo le voy a armar una estrategia que tenga aproximadamente un 40% de televisión y el otro 60% lo voy a ajustar en los diferentes componentes digitales que nosotros tenemos, porque así le voy a asegurar que usted tenga leads. Y lo que yo necesito es que la campaña le funcione. Sí. La televisión llega a masas de personas, lo ve todo el mundo. Y posiblemente que lo vea todo el mundo significa que no lo vea el cliente que usted está buscando. Con digital yo tengo la oportunidad de hacer target al público que usted está buscando, a esa persona que va a ser su futuro cliente. Entonces, lo que yo voy a hacer es llegar a las masas de personas, crear exposición, que su marca se vea en todas partes con la televisión, pero a través de los componentes digitales que va a ser el apoyo de esta campaña, yo voy a lograr que esas personas que lo vean y lo vean y lo vean con frecuencia, consideren que usted sea una buena opción para pintar su casa, porque lo van a volver a ver en el teléfono, porque lo van a volver a ver en la computadora cuando estén trabajando, porque lo van a volver a ver en una tableta. Y lo más importante, lo van a ver en el teléfono. Y ahora lo que cargamos en todas partes es el celular. Entonces, con esa campaña yo me voy a asegurar que usted tenga clientes. Y que con los clientes me pueda volver a pagar más años de inversión. Muy interesante. ¿Cómo puedo saber cuántos leads me pueden llegar dentro de esas campañas? ¿Cómo me puedo preparar yo como empresa para poder cerrar esos clientes que me van a llegar? Para usted como empresa lo más importante es que tiene que tener a alguien que atienda el teléfono 24/7. Porque una persona, puede que alguno de sus clientes tenga la necesidad hoy de pintar su casa y vaya y llame a las 2 de la tarde porque quiero pintar la casa de otro color. Pero puede que alguien se acuerde a las 12 de la noche que vaya a pintar la casa e igualmente llame a esa hora. Tenemos todo tipo de clientes, así como yo los tengo y usted es uno de ellos. Es un buen cliente, un cliente que ajustó una hora para una reunión y que estamos acá conversando. Hay clientes que nunca me contestan y que de pronto me dicen, ¿sabes qué? Me quiero reunir en una hora. Claro. Igualmente a mí me pasa. Entonces, lo que yo le recomiendo es que tengamos una operadora. Usted tenga horas de oficina, de 9 a 5, alguien que le conteste en vivo el teléfono todo el tiempo. Y los horarios que no, y los días que no tenga nadie trabajando, que siempre hay una contestadora que guarde esos leads. Para que cuando regrese sus personas a trabajar, puedan entonces ellos hacerle un follow-up y que no pierda esas personas que lo llamen un tiempo que no es determinado. Otra cosa que le recomiendo que podemos hacer es que para que usted reciba suficientes leads, me diga en cuál medio digital cree usted que su compañía tiene más poder ahorita mismo. Ya me vendí. Creo que tienes muy bonita voz. O sea, lo que me gusta es de que te enclavas y es como que... Y aparte son datos duros. O sea, creo que es muy, muy conciso con lo que estás diciendo y es como, sí. Oye, pues ¿cómo quieres llevar tu estrategia? ¿Cómo obviamente quieres crecer tu negocio, ¿no? Entonces creo que son respuestas que obviamente vas a decir que sí. Planeas un mejor futuro y todos planeamos un mejor futuro. Eso lo he aprendido, porque yo no sabía nada, te repito, nada. Pero es que como tu forma de hablar es como muy clara, o sea, es muy convincente. Sí. O sea, es muy convincente. Sí, lo he aprendido a los golpes, porque me hicieron, cuando venía a Telemundo, me hicieron una entrevista para ventas, el gerente, que es un americano, en inglés, y me pregunta, ¿tú cómo vendes? Así, esa fue la primera pregunta, y literal, ¿quieres saber mi respuesta? O sea, yo no sé cómo dije eso en una entrevista de trabajo, pero ¿tú quieres conocer mi respuesta? A ver.
no sé. Porque literalmente no sabía. Yo le dije, lo que yo sé es que yo vendo porque a mí me gusta ayudar a la gente. Y si yo veo un negocio chiquito y yo sé que lo que yo hago puede ayudar a que ese negocio dentro de unos años sea grande, por eso es que yo vendo. Porque yo quiero hacer que eso que yo le... Eso es eso en lo que yo contribuya para que tenga más clientes, para que llegue a más personas. Sé que le puede ayudar para que dentro de unos años su negocio sea más grande. Por eso es que yo sé que vendo, porque me conecto mucho con mis clientes. Porque me conecto y trato de ayudar a los clientes más que venderles cualquier cosa. Trato de realmente crear una estrategia que les funcione para que les vaya bien. Porque así como a mí me va a ir bien, porque yo me voy a ganar la comisión, también quiero que a ellos les resulte, para que sean clientes a largo término, para que podamos crear una relación comercial. Y no nomás un one-time venta de una vez y ya se termina todo. Pero por lo menos eso le gustó a él, ¿no? Él se dio cuenta que quizás estratégicamente no sabía cómo vender. Ahora sí lo sé. Gracias a Dios en la compañía en la que estoy he hecho algunos trainings. Además, he buscado yo aprender por mí misma. Hago yo particularmente trainings. Como te digo, tengo un gran mentor que es mi jefe, el señor Ángel. Además, María Alejandra también me da muy buenas técnicas, que aunque no es vendedora, ella se le mete a la gente por todos lados, se mete a la gente en el bolsillo. Entonces también me da técnicas. Y ya tengo diferentes estrategias que utilizo con mis clientes, pero como te digo, más que utilizar las estrategias para venderles, las utilizo porque quiero ayudarles a crecer. Y yo creo que la compañía en la que estoy ahora puede permitirles a ellos crecer. Y ahora que entraste a lo mejor en la parte de ventas de Telemundo, ahora, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente? ¿Qué es lo que haces ahorita en Telemundo? ¿Cómo son tus entrevistas? Bueno, mi posición realmente en Telemundo es Account Executive. O a mí no me gusta llamarle Account Executive como ejecutiva de cuentas. Se escucha muy feo, la verdad. Me gusta más llamarme una Business Growth Planner. O sea, a mí me gusta... Ah, no, te puse un nombre más mamalón. Claro. A mí me gusta ayudar a que los negocios puedan crecer. Sí. Yo planifico que eso crezca. Casi suena como decir el CEO, pero de otra manera. Exacto. Esa digamos que es mi posición mentalmente. Pero en la realidad, en el campo, yo hago de todo. Lo que sea que me pongan a hacer. A mí me gusta aprender y ahorita mismo mi posición realmente es ser una esponjita, así lo llamo. Yo soy Bob Esponja en la compañía en este momento. Yo trato de absorber conocimiento de todo el que pueda absorber. Le doy muchas gracias a Dios porque a mi corta edad he logrado hacer un montón de cosas que muchísimas personas quisieran poder haber hecho. Tengo muchísima experiencia y estoy en donde siempre había soñado estar. Quizás no en la posición que yo había soñado, pero estoy dentro. Y eso para mí es muchísimo. Ya con eso, ya se cuenta. Creo que, y más que nada, el retomar algo que te apasionaba en tu país y hacerlo aquí en Estados Unidos, porque muchos no han podido llegar a ese punto. No han podido retomar esta vida o esos trabajos que tenían antes. Y creo que el simple hecho de hacer lo que te apasiona, para mí eso, que hagas lo que te apasiona y que te paguen, ya para mí es éxito. O sea, es como que algo que estás haciendo bien. Sí, fíjate que... como te digo, soy una esponjita y hago de todo. A mí me ponen, Daniela, necesito que hagas un script, que escribas algo, lo escribo. Daniela, necesito que hagas un voiceover, lo hago. Daniela, necesito que estés en la cámara y hagas una entrevista, la hago. ¿Cuál es el oso más que se te viene a la mente que has hecho en la televisión? Como oso. Explícame qué quiere decir. Es que es una terminología mexicana. Es como error o vergüenza o equivocación. ¿Vale? Cuando estaba niña. No, o sea, más bien reciente. Bueno, porque cuando estaba niña nunca lo voy a olvidar. Eso está grabado y todo. Porque me estaban haciendo una pregunta, yo no supe qué responder y yo me puse así. Y no hablé más nada. No me estén chingando. No respondí más nada, yo me puse brava porque no sabía qué responder. Pero así, déjame pensar. Ay, no sé, es que, ¿sabes qué? Yo creo... ¿O no te ha pasado que en la radio te mandaban a lo mejor, porque eso es típico mexicano, que te mandan nombres o frases o te dicen algo pero te están albureando? Bueno, ¿sabes qué me pasó una vez desde el micrófono abierto en la radio? Porque yo había trabajado en la radio antes y sí medio sabía de lo técnico, pero no tanto como estar sola. En Venezuela normalmente tú eres el locutor y tú haces algunas cosas, pero tú tienes una persona de producción que está dentro haciendo todo lo demás. Aquí no.
sea, cuando yo veía que el zorrillo, por ejemplo, que es un gran maestro, le daba aquí, le daba allá, y al principio estaba hablando, y después le daba y le ponía la música y contestaba el teléfono y seguía hablando. No sé cómo lo hacía. Multitask. Exacto. Entonces, cuando me tocó estar sola los fines de semana, como te digo, cubriendo, recuerdo que una vez dejé el micrófono abierto y estaba la música y yo hablaba por teléfono y tal, y el micrófono estaba abierto. Bueno, mal que no dije nada, que no tenía ¿Cómo estás? decir. Aquí chévere, aquí andamos tranquilos. Sí, menos mal que no dije nada que no tenía que decir. Pero sí trato siempre, sobre todo cuando me dan un proyecto, cuando me dan la oportunidad de hacer lo que me gusta, que se sabe que es esto, pero ahora es todo lo relacionado al arte, ¿no? Pero que tengo que estar aquí de este lado, siempre trato de estudiar antes. Y es que lo he aprendido a lo largo de los años por mi propia experiencia. Trato, si voy a entrevistar a alguien, así no tenga nada de información de esa persona, de investigar, de buscar quién es, o sea, y tratar de no equivocarme, porque, no sé, siento que cuando tú eres entrevistador tienes una gran responsabilidad. Entonces, sí. ¿Tú estás haciendo algo mal? No, tienes No me he preparado. No, tienes una gran responsabilidad porque lo que tú dices puede que le guste, puede que no Sí. le guste a quien estés entrevistando. Claro. Entonces, de ti depende que se escuche bien. Entonces, pues sí, he aprendido que tengo que, cada vez que me dan un proyecto, tengo que estudiarlo, tengo que investigarlo. Y antes de ponerme frente al micrófono, frente a cámara, me encargo de saber lo que voy a decir. ¿Cómo? A ver, ahora te estoy pidiendo de tu lado que me des un tip. ¿Cómo me debo de preparar yo para hacer a lo mejor mis entrevistas un poco mejor? Mire, lo mismo que le digo a mis clientes. Aquí te voy a decir algo que le digo siempre yo a me vas a mis vender. No, yo me vas a vender. No. No, cuando tú no sabes algo, ¿en dónde lo buscas? Lo googleas. Simple. O No, sea, y creo que hay otra herramienta más fuerte. Todavía ChatGPT es un redes monstruo. sociales, sí, no, hay muchísimas formas de conocer a quien tú vas a entrevistar. Puedes googlearlo, puedes buscarlo en las redes sociales. Ahora hay una ventana grande. Uno se prepara para entrevistar, pero algún mensaje o algo que quieres compartir con la comunidad de que a lo mejor que puedan volver a hacer algo que les apasionaban o buscar algo que sea nuevo para ellos, pero que realmente les guste. A veces Dios escribe correcto con letras torcidas, así tal cual. Uno no sabe por qué Dios lo pone a uno en las situaciones que lo pone, pero en muchas oportunidades es para hacerte más fuerte, para hacerte salir de tu zona de confort y para que tú digas, ¿sabes qué, Dios? A mí lo que me gusta es esto. Si tú no me encaminas, yo me encamino. Porque muchas veces le pedimos y le pedimos y le pedimos a Dios, pero no hacemos nada por. Y a mí me pasaba, créeme, yo muchas veces como mesera llegaba tan cansada, me dolían tanto los pies de estar todo el día parada y llegaba llorando a mi casa y decía, Dios mío, yo necesito hacer otra cosa. Pero yo no buscaba nada más porque estaba muy cómoda. Hasta que no me tocó buscar algo obligado. Si a mí no me hubiese llegado la pandemia en mi vida y si yo no hubiese tenido que buscar hacer otra cosa, te aseguro que nunca hubiese llegado a donde estoy. Y le agradezco a Dios porque Él siempre me vuelve a encaminar. Siempre me vuelve a encaminar. Además de que, pues, el consejo más grande es que crean en Dios, confíen en que Él escribe correcto con letras torcidas, que muchas veces es difícil por donde estemos transitando, pero que siempre Dios tiene algo bonito a donde nos va a hacer llegar si nosotros somos personas buenas y hacemos las cosas correctamente. Y que no lo dejemos a Él hacer el trabajo sucio. O sea, nosotros tenemos que esforzarnos, tener mucha disciplina y decretar las cosas. Yo aprendí a decretar, yo voy a estar ahí, yo quiero estar ahí y voy a hacer lo que sea por hacerlo, sin pisotear a nadie, sin pasar por encima de nadie, sino por mis propios méritos. La gente se va a dar cuenta de que yo hago las cosas bien y me van a permitir llegar ahí. Y es lo que yo he hecho y por eso estoy en donde estoy. Créeme que le doy, sí, gracias a Dios, al señor Ángel, a María Alejandra y a todos esos quienes Dios me ha puesto como ángeles. Pero yo sé que donde estoy y a donde voy va a ser porque yo me voy a permitir llegar ahí. Creo que fue una frase bonita, tener Dios y siempre estar valorizando la gente que te apoya y como dices tú, no sobrepasar de la gente. Eso, y no pisotear a nadie. No pisotear a nadie porque, como hay muchos cangrejos, ¿verdad? Pero bueno, pues este fue un episodio más de Hack Latino. Espero que haya sido de su agrado. Y esto fue un podcast con Daniela aquí en Hack Latino. Muchas gracias. Gracias. Y hasta luego. Chao.